Hola alumnos, mi nombre es Yerko Reyes y soy su profesor de la asignatura Generación y Eficiencia Energética. En este video veremos cómo se hace el cálculo de la línea base. ¿Ya? La línea base es importante para cualquier estudio que se quiera hacer de las mejoras implementadas. ¿Ya? La línea base, como bien decía, es el punto de comparación. ¿Ya? Si yo aplico medidas de eficiencia energética en una empresa o cualquier lugar, tengo con qué compararla. Entonces la línea base me define eso. ¿Ya? En este caso vamos a tomar datos reales del campus Costanera de la universidad del año 2014. La idea de las líneas base es que sean más de un año. Sin embargo, en este caso descartamos los otros años o meses debido a irregularidades en la medición por parte de Melat, que en su momento se tuvieron que zanjar y todo. Bueno, para esto vamos a partir haciendo un gráfico de consumo. Para tener un gráfico de consumo utilizaremos un gráfico de columna. ¿Ya? En el gráfico de columna vamos a seleccionar los datos y vamos a colocar como serie. ¿Ya? Estos son los datos en I. Vamos a colocar el consumo mensual. Se llama consumo mensual. Y automáticamente me va a colocar el periodo. Entonces, en este gráfico, uno puede visualizar los meses en los cuales yo tuve mayor consumo. Sin embargo, no puedo ver una cierta tendencia. Si va hacia el aumento, hacia la baja, nada. Entonces, para esto, vamos a utilizar un gráfico de dispersión. Entonces, vamos a hacer lo mismo, seleccionar los datos, agregar la serie. Primero vamos a agregar la serie en X, que son los datos del mes o el periodo, y los datos de Y, que serían el consumo. Y a esto le llamaremos consumo mensual. ¿Ok? Por lo tanto, aquí, en este gráfico, ya observamos una figura similar a la de columna, que son los picos más altos que tiene la columna. Ahora, ¿cómo yo determino una tendencia? Para esto vamos a usar lo que se llama la interpolación. Y una forma fácil de calcularlo con Excel es utilizar los mismos gráficos de dispersión. Entonces, en este caso, vamos a la opción diseño de gráfico y buscamos el que dice fórmula, que sale una FX. No debería variar con respecto a otras versiones de Excel. Al colocar esto, Excel automáticamente me hace la interpolación y me da como resultado una ecuación, una ecuación de la recta, que equivale a esta línea que está aquí, que es el consumo lineal. ¿Qué me permite diferenciar aquí? ¿Cuáles son los puntos en los cuales me salí de la tendencia? Por ejemplo, aquí claramente, en el mes 8, hay un sobreconsumo que está demasiado disparado con respecto al punto de la curva. Y lo mismo pasa en el mes 4, donde hay menos consumo que el que se esperaba. Entonces, aquí ya tenemos una referencia. Esta es nuestra tendencia, de acuerdo a los datos que nosotros obtuvimos del consumo anual del 2014. Si vamos a la hoja 1, tenemos los consumos predichos. Entonces,
si quiero comparar la diferencia entre un mes y otro de acuerdo a esta línea. Por lo tanto, ocuparemos esta fórmula que está ahí. Entonces haremos un cálculo que sería 61.615 por el mes o el periodo más 1279. 1279, ¿ya? Y haremos el cálculo hacia abajo. Podemos redondear aquí con Excel. Ahí está redondeado. Y esto sería nuestro consumo predicho. Por lo tanto, al ver esta gráfica, vemos que por ejemplo en el mes 8 tenemos un sobreconsumo. Entonces vamos al mes 8 y tenemos una diferencia entre el consumo real versus el esperado de 430 kWh. Obviamente esto es más, significa que un sobreconsumo yo tengo que pagar más, tengo una multa. Y aquí hice la diferencia para los otros meses. Entonces esto me permite de alguna forma identificando las diferencias. Ahora, este gráfico, estos datos del consumo predicho los puedo poner en mi gráfica de dispersión. Entonces voy acá, selecciono datos, agrego una nueva serie, agrego los elementos en X, que son los periodos, agrego los valores de Y, que serían el consumo predicho, y este sería consumo predicho. Ok, y aquí se ve la relación que estábamos conversando. Tenemos, por un lado, la curva interpolada de los datos obtenidos versus los consumos mensuales. Entonces yo aquí puedo determinar el consumo del mes 7 versus el consumo el mismo mes. El consumo ideal sería de 1710, pero yo tuve una de 1944. Entonces tuve una diferencia. Entonces esto me permite, como le digo, comparar de mejor forma el consumo, tanto mensual como anual, de acuerdo al gráfico que tengo acá. ¿Ya? Por lo tanto, esta línea base hay que hacerla al menos una vez con los datos ya establecidos y validados, como hicimos acá, y mantenerla inalterable. Esta es tu curva. Por lo tanto, el próximo año, si hubiéramos comparado el año 2015, tendríamos que comparar los consumos 2015 con esta curva y ver si en el mes, por ejemplo, 4 se mantiene una baja del consumo o hay un aumento del consumo. Si hay una baja y esa baja es mayor a la que estaba establecida en el primer periodo, sería este el 2014, significa que a lo mejor nuestras medidas funcionaron. O si en el mes 8 del año 2015, que sería el mejor del año 2015, claro que el año siguiente, este consumo que se nota es muy alto en comparación a la línea base, se disminuyó, puede haber sido por las medidas que se implementaron. ¿Ya? Esa es la idea de la línea base, ser la referencia con respecto a las medidas futuras y los consumos futuros que se van haciendo. Esta línea base, cuando ya se cumple y se mantienen valores cercanos a esta línea base, se tiene que volver a calcular. ¿Ya? La idea no es que todos los años vaya calculando líneas base. No. La idea es calcular un periodo de líneas base, por ejemplo 2-3 años, y después esperar 2-3 años más con la misma línea base, esperando hacer los ajustes a esa línea, y cuando ya lo logre, volver a calcular la línea base con los periodos, con otro periodo,
para poder ir ajustando la eficiencia. Por eso es una mejora continua, ¿ya? Pero el procedimiento de ir calculando una línea base generalmente se hace de esta forma, ¿ya? Espero que les haya quedado medianamente claro. Cualquier duda, ya saben, lo pueden hacer a través del foro o en su defecto a través del correo electrónico yerko.reyes@uda.cl. Nos vemos.